Ya, jóvenes, ahora sí. Primero de todo, cierto, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Hoy día, cierto, ya vamos a terminar de ver los problemas de proporcionalidad para así la próxima semana ya entrar directamente al tema, cierto, de lo que es el lenguaje algebraico. Por lo tanto, vamos a terminar de hacer los problemas que estábamos viendo con el tema de proporcionalidad. Lo que dijimos nosotros, ¿cierto? Que para resolver problemas de proporcionalidad, teníamos primero que identificar de qué proporción se trata. Es decir, yo leo el problema y lo primero que tengo que ver es si hablamos de una proporcionalidad directa o si hablamos de una proporcionalidad inversa. Lo primero era resolver, ¿cierto? Y obviamente al leer debo darme cuenta de qué proporción se trata. Si es una proporcionalidad directa, ¿cómo me doy cuenta? Si una aumenta, entonces la otra también aumenta. O si una disminuye, la otra también disminuye. Y en el caso de la proporción directa, el cociente de sus variables es constante, es decir, al dividir las variables siempre me da el mismo valor. Gracias, Alondra. Ya yo alcancé a entrar, por eso que no me había dado cuenta. Muchas gracias por avisarme. Ahí vamos a esperar a esos chicos, pueden ir ingresando. Ahora, en la proporcionalidad inversa, si una aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Y en la proporcionalidad inversa, el producto de las variables es constante. Habíamos resuelto varios problemas y como tarea habían quedado cierto resolver estos 5 problemas que están acá y que yo cierto iba a preguntar para que ustedes me dijeran cierto de qué proporcionalidad se trata. Vamos entonces con el ejercicio 9. Primero, ¿cuánto les dio la respuesta de este ejercicio? ¿Cuánto les dio la respuesta de ese ejercicio? O me responden o pregunto individual porque esto es una tarea. 4.000. 4.000. Gracias, Alondra. Veamos. Una oferta consiste en comprar 10 discos compactos en 2.500 pesos. ¿Cuáles eran entonces las variables? Los discos y la venta. Correcto, los discos y el dinero. El 10 va en los discos. El 2.500 va en el dinero. Si Javier compra 16 de esos discos, ¿cuánto dinero va a pagar? Una vez que tenga hecha la tablita, debo ver si es directa o es inversa. Primero, ¿los discos aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Aumentaron. Entonces, si compro más discos, ¿voy a pagar más o menos dinero? Vas a pagar más dinero. Entonces también aumenta. ¿Ya? Como ambas aumentan, es una proporcionalidad directa. Y la directa se hace de la misma forma que se hacían los porcentajes, multiplicando cruzado. Quedaría entonces 16 por 2.500 dividido en 10. ¿Cuánto sería 16 por 2.500 dividido en 10? 4.000. 4.000.
Por lo tanto, la respuesta sería, debe pagar 4.000 pesos por los 16 discos. Vamos entonces con el otro ejercicio. Con el ejercicio número 10. ¿Cuánto les dio el ejercicio número 10? 1. 1. Veamos. Para construir una casa, 6 obreros se demoran 3 meses. ¿Cuáles serían entonces las variables acá? Los obreros y los meses. Los obreros, muy bien, y los meses. Ya. 6 obreros se demoran 3 meses. ¿Cuánto tiempo se demoran en construir la casa? 18 obreros. Ahora vamos a identificar si es una proporción directa o inversa. ¿Los obreros aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Si tengo más gente trabajando, ¿se van a demorar más o menos tiempo? Menos. Por lo tanto, es inversa. La inversa se hacía multiplicando de frente. ¿Cuánto es 6 por 3? 18. 18. Ya. El de abajo igual tiene que dar 18. 18 multiplicado por ¿cuánto me da 18? Por 1. Por 1. Por lo tanto, los 18 obreros solo se van a demorar un mes. Consulta. Ya. Vamos entonces con el ejercicio número 11. Dice, Ricardo demora 11 minutos en dar 2 vueltas por el parque en bicicleta. ¿Cuáles serán las variables entonces? Los minutos y las vueltas. Los minutos y las vueltas. Los minutos y las vueltas. 11 minutos en dar 2 vueltas. ¿Cuánto demora en dar 6 vueltas? Si mantiene obviamente la misma velocidad. Ya, primero, vamos a identificar de qué proporción se trata. ¿Las vueltas aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Ya. Por lo tanto, si voy a dar más vueltas, ¿me voy a demorar más o menos tiempo? Más. Más tiempo. Si ambas aumentan, ¿es directa o inversa? Directa. Directa. Y la directa se hace igual que el porcentaje, multiplicando cruzado. 11 por 6 partido en 2. ¿Cuánto me daría el resultado de eso? 33 minutos. 33 minutos. Muy bien. Es decir, Ricardo se va a demorar 33 minutos en dar las 6 vueltas al parque. Consultas. Vamos entonces con el ejercicio 12. ¿Cuánto les dio el ejercicio 12? 2.700. Ya, vamos a ver. Ya, si da los 2.700. Claudia pagó 2.400 pesos por un trozo de carne de 800 gramos. ¿Cuáles serían entonces las variables? Gramos y... Gramos y dinero. Dinero y gramos, o gramos y dinero. Ya. 2.400 pesos por 800 gramos. ¿Qué valor tiene otro trozo de la misma carne cuya masa es de 900 gramos? Y ahí iría nuestro espacio vacío. Vamos a identificar de qué proporción se trata. ¿Los gramos aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. 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 Por lo tanto, si compro más carne, ¿voy a pagar más o menos dinero? Más dinero. Más. Más dinero. Si ambas aumentan, ¿de qué proporción estamos hablando? Directa. Directa. Y la directa se hace igual que el porcentaje, ¿cierto? Multiplicando cruzado. Es decir, 2.400 por 900 dividido en 800. ¿Y cuánto da eso?
2.700. 2.700 pesos. Es decir, por ese trozo van a pagar 2.700 pesos. Bueno, uno dice, y mucha gente pregunta, profesor, ¿y para qué enseñan esto de proporciones? Es aplicable totalmente a la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando ustedes van a la feria y no quieren y dicen, péseme ese trocito de zapallo. Y el caballero le dice, el kilo de zapallo vale 1.500. Y ese trozo le sale 700 gramos. ¿Cuánto va a pagar? ¿Cómo saben si lo que le está cobrando realmente el feriante está correcto o no? Claro, a mí mira, profesor, pero es que los feriantes trabajan con pesas de esas digitales donde da el tiro. Claro, pero no todos. Todavía están los feriantes que tienen las pesas antiguas, esas de reloj, ¿cierto? Donde ahí no le da cuánto tiene que pagar. ¿Cómo lo sacan entonces? Entonces, es llamativo ver cómo algunos feriantes, mi mamá es feriante y muy orgulloso, y yo conozco muchos feriantes que con suerte tenían enseñanza básica, pero aún así eran capaces de resolver estos problemas de proporción sin equivocarse. Es decir, si el kilo de zapallo vale 1.500 y el trozo sale 700 gramos, ellos eran capaces de decirle cuánto tenía que pagar. Y lo mismo cuando uno va, ¿cierto?, a comprar, por ejemplo, al supermercado. Ahí sale cuánto vale el cuarto de queso. Y si yo quiero menos de un cuarto, si quiero solamente 200 gramos, ¿cuánto tendré que pagar? ¿Estará bien lo que me están cobrando? ¿O simplemente nos confiamos a que no, si está bien, total no me van a estafar? Ya es totalmente aplicable a lo que es la vida cotidiana. Vamos entonces por el ejercicio número 13. ¿Cuánto les dio el ejercicio 13? 6. Ya. 6 horas. Rubén recorre la distancia entre dos ciudades en 4 horas a una rapidez promedio de 90 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las variables? Las horas y Las kilómetros. horas y kilómetros. La hora y los kilómetros por hora. 4 horas yendo a 90 kilómetros por hora. Ahora la rapidez solamente es de 60. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Primero, analicemos. Los kilómetros por hora, la rapidez, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Si voy más lento, ¿me voy a demorar más o menos tiempo? Más. 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 Ah, perdón, ahí está al revés. Espérenme. Déjenme borrar que me equivoqué, la hice al revés. Más tiempo. Por lo tanto, cuando eso ocurría, ¿era directa o inversa? Inversa. 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 ¿Ya? Y la inversa se hace, ¿cierto?, resolviendo, multiplicando de frente. 90 por 4. 360. Significa que el de abajo también me tiene que dar 360. 60 multiplicado por qué número me da 360. 6. 6. Por lo tanto, 6 horas. Es decir, se va a demorar 6 horas en recorrer la misma distancia. Ya. Borramos. Vamos por estos otros ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les voy a dar 15 minutos para resolver estos 9 ejercicios a contar desde ahora. 15 minutos para que resuelvan estos 9 ejercicios antes de corregirlos. Comienza a correr el tiempo desde ahora. Ya, jóvenes. Ahora sí. Vamos entonces, ¿cierto?, a analizar cada uno de estos ejercicios. Dice, para construir una muralla de 6 metros cuadrados, se ocuparon 210 ladrillos.
¿cuántos ladrillos del mismo tipo se necesitan para construir otra muralla de 9 metros cuadrados? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Los ladrillos y los metros cuadrados. Ya, los ladrillos y los metros cuadrados. Ahora, dice 6 metros cuadrados, 210 ladrillos. Queremos construir 9 metros cuadrados y el espacio. Tenemos que identificar si es directa o inversa. Para eso vamos a analizar. Primero, ¿los metros cuadrados aumentan o disminuyen? Aumentan. Ya, perdón. Hice muy arriba el... Aumenta. Si aumentan los metros cuadrados que debo construir, ¿voy a ocupar más o menos ladrillos? Más. Más ladrillos, obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, si ambos aumentan, ¿de qué proporción estamos hablando? Directa. Directa, ¿cierto? Es una proporcionalidad directa. Y la directa se hace igual que los porcentajes. O sea, 210 por 9 partido en 6. ¿Cuánto me daría eso? 315 metros cuadrados. 315, pero no metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿315 qué? Metros. Ladrillos. Es decir, para construir los 9 metros cuadrados va a ocupar 315 ladrillos. Vamos entonces con el siguiente. El ejercicio número 15. Julián se comió un plato de 120 gramos de arroz primavera, lo que le aportó 450 calorías. ¿Cuántas calorías le aporta una repetición de 90 gramos? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Las calorías y los gramos. Ya. Los gramos y las calorías. Muy bien. Ahora, 120 gramos aportan 450 calorías. ¿Cuántas calorías le aporta una repetición de 90 gramos? Ya. Primero, veamos de qué proporción se trata, si es directa o inversa. Primero, ¿los gramos aumentaron o disminuyeron? Disminuyeron. Si como menos, ¿voy a consumir más o menos calorías? Menos. Menos, ¿cierto? O sea, ambas disminuyen. Y si ambas disminuyen, ¿es una proporción directa o inversa? Directa. ¿Ya? Y la directa se hace multiplicando cruzado. 90 por 450 dividido en 120. ¿Cuánto les quedó eso? 337.5. 337,5. Entonces la respuesta sería, ¿cierto? Si consume 90 calorías, pero si consume 90 gramos, va a aportarle 337,5 calorías. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, el punto y coma es lo mismo, ¿no? ¿Ah? Punto y coma es lo mismo. Lo que pasa es que en matemática, cuando uno escribe, uno pone la coma, ¿ya? Porque así se ponen los decimales. La calculadora pone el punto, ¿ya? La calculadora usa el punto como la coma. Pero cuando uno lo escribe manualmente, debiera usar la coma, que es la forma de escribir. Y no es lo mismo un punto y coma. El punto y coma nunca va. ¿Ya? Siempre para escribir decimales se utiliza una coma. Vamos por el siguiente. El ejercicio 16. Laura preparó tallarines con salsa para 3 personas usando 200 gramos de fideo. En otra ocasión,
Laura hizo 2 paquetes de 400 gramos. ¿Para cuántas personas alcanza la comida? ¿Cuáles son las variables involucradas? Las personas y los gramos. Correcto. Personas y gramos. 3 personas comen con 200 gramos. Ahora, Laura hizo 2 paquetes de 400 gramos. ¿Cuánto hizo Laura entonces? 800 gramos. 800 gramos. Es decir, esto de 2 paquetes de 400 gramos, yo debo comprender que al fin y al cabo lo que ella hizo fueron 800 gramos. Ahora, veamos de qué proporcionalidad se trata. Primero, ¿los gramos aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Si cocino más gramos, ¿van a comer más o menos personas? Más personas. Más personas. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, lo que es una proporción directa. Y como es una proporción directa, sería 800 por 3 dividido en 200. ¿Cuánto es 800 por 3 12. dividido en 200? 12. 12. Es decir, la comida va a alcanzar para 12 personas. Ya. Ahora, si uno comienza a analizar los problemas que estamos viendo, nos damos cuenta que, por ejemplo, el de construir la muralla de los ladrillos, lo utilizan constantemente los maestros de la construcción, ¿o no? Sí. Porque, ¿qué ocurriría si un maestro no sabe calcular y compra, por ejemplo, menos ladrillo? ¿Podrá terminar la casa? Correcto, va a tener que volver a ir a volver a comprar y le van a cobrar nuevamente por el envío. O sea, va a gastar más dinero. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si también se equivoca y compra mucho más de lo que va a ocupar? Le van a sobrar. Le van a sobrar. ¿Y qué significa que le sobre? Va a tener que guardarlo él. Se va a desperdiciar. Correcto. ¿Y si se desperdicia? Si se desperdician los ladrillos, al final, ¿qué estoy desperdiciando? Dinero, ¿cierto? Dinero. Por lo tanto, es importante. El de los gramos de arroz primavera. ¿A cuántos de acá más de alguna vez no lo habrán mandado a la nutricionista? ¿Ya? Por diferentes motivos. Ya sea porque eran muy flaquitos o porque estaban medio rellenitos. Porque eso ocurre, yo he ido. Y obviamente, ¿cierto? La nutricionista trabaja con esto. Es decir, ella se preocupa de ver cuántas calorías debemos consumir. ¿Ya? Ahora, en el caso de cocinar, muchas, cuando de repente a mi casa llegan 15 personas el fin de semana a almorzar, un ejemplo, la verdad que aquí nunca llegan 15, pero yo sé que de repente hay alumnos que tienen familias grandes, ¿cierto? Y se juntan todos los días domingos a comer. ¿Cómo saber cuánto tengo que cocinar para que alcance para todos y no se vaya a quedar uno sin almorzar? También, ¿cierto? Cuando uno cocina, también está aplicando proporciones. Vamos con el ejercicio 17. La matemática sirve para todo. Sí, lamentablemente hay jóvenes que dicen, ay, matemática, y la encuentran de verdad bien fome. Sí, tal vez no es la más entretenida, pero sirve para muchas cosas, y cosas muy importantes, ¿ya? Porque recuerden que muchas cosas de la matemática también, cuando en la vida real, tienen que ver con el dinero. Y la matemática se encarga específicamente de problemas que tienen que ver con dinero. O sea, es súper relevante, porque a nadie le gusta andar tirando la plata. Por ejemplo, pensemos que Alondra quiere pintar su pieza. Alondra debe saber cuántos metros cuadrados primero tiene su pieza. Y así ver cuánta pintura va a comprar. Porque justo Alondra eligió un color que no existe y que se lo hicieron especialmente para ella. Y compró menos pintura. Pucha, encontrar el mismo color es difícil. Ahora, si Alondra se equivoca y compra mucha más pintura,
le va a sobrar pintura que después nadie va a querer ocupar. Pensemos que ella compró una pintura rosada y su hermano no creo que pinte su pieza de rosado. Ya, entonces, por eso digo que ocurre, ¿cierto? Que se ocupa bastante para estos casos. Vamos con el ejercicio 17. Dice, Francisco compró un terreno de 25 metros de largo y 12 metros de ancho. Él decide cambiarlo por otro que tenga solo 20 metros de largo. ¿Cuál debe ser el ancho para que el terreno conserve el tamaño? ¿Cuáles son las variables involucradas? Los Ancho y metros largo. de Largo y ancho. Y ancho. Es decir, 25 de largo y 12 de ancho. Él decide cambiarlo por otro que tenga 20 metros de largo y tenemos que buscar el ancho. Ahora, tiene que mantener las mismas proporciones, por lo tanto, ¿el largo aumentó o disminuyó? Disminuyó. Ok. Ahora, como el largo disminuyó, para que conserve el mismo tamaño, ¿el ancho debiera aumentar o disminuir? Aumentar. Aumentar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando una disminuye, pero la otra aumenta, ¿de qué proporción estamos hablando? Inversa. 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 Sería entonces 20 por 12 partido en 25. Ah, perdón, me equivoqué. No he dicho nada, déjenme borrar. ¿Verdad que es inversa? Ya, entonces, como es inversa, la inversa se hace multiplicando de frente. ¿Cuánto es 25 por 12? 300. 300. No, 300. ¿Y 20 por cuánto me da 300? O 15. 300 dividido en 20. Y eso es 15. Por lo tanto, 15 metros de ancho debe tener el terreno para que conserve, ¿cierto?, su tamaño. Vamos con el ejercicio 18. Félix compró 12 tornillos por 100 pesos. ¿Cuánto debe pagar por 18 de los mismos tornillos? ¿Cuáles son las variables? Los Los tornillos y tornillos dinero. y el precio. Tornillos, precio o dinero, ¿cierto? Que es lo mismo. 12 tornillos en 100 pesos. Ahora quiere comprar 18. ¿Cuánto va a pagar? Veamos de qué proporción se trata. ¿Los tornillos aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. 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 Si compro más tornillos, ¿voy a gastar más o menos dinero? Va a gastar más dinero. Correcto. Y cuando ambas aumentan, ¿directa o inversa? Directa. Directa. Y la directa se hace igual que los porcentajes multiplicando cruzado. ¿Cuánto es 18% dividido en 12? 150. ¿Cuánto? 150. Ah, ya. Es que no había escuchado bien, disculpe. 150, es decir, 150 pesos va a gastar en los 18 tornillos. Consulta hasta el momento. Ya. Vamos entonces con el ejercicio 19. Sandra viajó al sur y gastó 40 litros de benzina para recorrer 600 kilómetros. Para el viaje de regreso, solo le quedan 30 litros en el estanque. ¿Cuántos kilómetros puede recorrer antes que se acabe la benzina? ¿Cuáles serían las variables involucradas? Kilómetros y la benzina. ¿Correcto? 20. ¿Y si es una Los decena, litros cuánto es? y los kilómetros. 40 litros ¿Cuánto es si es una decena? y 600 kilómetros. Ahora solamente le quedan 30 litros. ¿Cuántos kilómetros va a recorrer? Veamos. ¿Los litros aumentaron o disminuyeron? Disminuyeron. Ok. Espérenme. ¿No? Me equivoqué, espérenme.
Los litros disminuyeron. Si tengo menos litros, ¿voy a recorrer más o menos distancia? Menos distancia. Menos distancia. O sea, ambos disminuyen. Si ambas disminuyen, ¿es directa o inversa? A 16 Directa. quítale 6. Directa. Por lo tanto, es 30 por 600 dividido en 40. ¿Cuánto me daría eso? 450. 450 kilómetros, ¿cierto? Es decir, con 30 litros va a recorrer 450 kilómetros. Una pregunta, ¿será necesario esto en la vida cotidiana, un problema de este tipo? Sí. Sí, Sí. porque imagínense qué pasaría si ustedes van al norte. Pensemos que van a Iquique Yo voy al y verano. echan menos benzina en el auto. ¿Qué podría pasar? Quedarnos Que en nos pana. que nos quedamos parados en un lado. Quedarían Al parados, lado de a o la como dice por feria. ahí, en pana, ¿cierto? Imagínense quedar parados en el desierto. No sería muy agradable, ¿cierto? No. Entonces, obviamente, es necesario saber, ¿cierto?, cuántos litros voy a gastar si quiero ir a Iquique. Y si tengo menos, si el estanque es más chico que lo que necesito, ir echando en las ciudades. Porque si me voy de largo y me quedo parado en el desierto porque se me acabó la gasolina, no sería muy agradable. Entonces, es un problema, claro, no es que ustedes van a andar hablando todo el día de eso, pero sí es un problema contingente, ¿cierto?, que les va a servir. Sigamos. Vamos con el ejercicio 20. Pedro ha leído 40 páginas de su libro en 4 horas. El libro en total tiene 240 páginas. ¿Cuánto tiempo necesita para terminar el libro? Ya. Un día. Entonces, ¿cuáles serían las variables? Las páginas del libro y las horas. Ya. Páginas y horas. 40 páginas las lee en 4 horas. Ahora, ¿cuántas páginas tiene el libro en total? 240. Y tenemos que buscar el tiempo. Veamos de qué proporción se trata. ¿Las páginas aumentaron o disminuyeron? Aumenta. Ya. Aumentaron. Si tengo que leer más páginas, ¿me voy a demorar más o menos tiempo? Más. Perdón, lo puse al revés. Espérenme. Más tiempo, ¿ya? Me voy a demorar más tiempo. Si ambas aumentan, ¿de qué proporción estamos hablando? Directa. Directo. Correcto. Directa. Y la directa se hace multiplicando cruzado. 240 por 4 dividido en 40. ¿Cuánto me da eso? 24. 24. Es decir, la persona va a leer el libro en Un día. un día, ¿ya? En un día completo. También es necesario, ¿eh? Porque imagínense, ¿cuántos de ustedes no se leen el libro que le dan el lenguaje a última hora? ¿O no? ¿O lo leen mucho antes? A veces. Yo lo leo mucho antes. Ya. Pero siempre hay uno que lee a última hora, ¿cierto? Imagínense que, ya lo leo después, lo leo después, lo leo después, y no me dé el tiempo para leerlo porque ocupo más tiempo de lo que necesito. También es un problema contingente, ¿cierto? Y de aplicación. Vamos con el ejercicio 21. Dice, un grupo de excursionistas tienen alimentos para 9 días. Antes de partir, desisten algunos de ellos y ahora a los 5 restantes, la misma comida les alcanza para 12,6 días. ¿Cuántos excursionistas desistieron del viaje? ¿Qué significa la palabra desistir?
¿Que faltaron? Correcto, se Que no arrepintieron, quisieron ¿cierto? Se arrepintieron. Ya. ¿Cuáles son las variables? Los excursionistas y los días. Ya. Los excursionistas y los Los días. excursionistas y los días. Tenemos el grupo que le dura 9 días la comida, pero no sé cuántos excursionistas eran. Desisten y ahora solamente van 5. Y la comida le alcanza para 12,6. Tenemos que ver de qué proporción se trata. Primero, ¿los días aumentaron o disminuyeron? Aumentan. Aumentaron. Aumentaron. Ahora, si quiero que la comida les dure más días, es porque van más o menos. 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 ¿Ya? Por lo tanto, ¿de qué proporción estamos hablando? Inversa. Inversa. La inversa se hace multiplicando de frente. ¿Cuánto será 12,6 por 5? 63. 60 y 3. 3. significa que el de arriba también me tiene que dar 63. ¿Qué número multiplicado por 9 me da 63? 7. 7. Es decir, iban 7 personas a la excursión. Pero la pregunta es ¿cuánto desistieron del viaje? Si originalmente iban 7 y después solamente quedaron 5. 2. Correcto, hay que restar, ¿cierto? Porque la pregunta no es cuántos iban, sino que cuántos desistieron. Por lo tanto, a los que iban, que eran 7, le resto los 5 que fueron. Y hubo 2 personas que desistieron. ¿Alguna consulta? Ya, vamos por el último, porque estamos en la hora. Me pasé un poquito, pero no importa. Patricio atiende a 12 pacientes en una mañana, demorándose 20 minutos con cada uno. ¿Cuántos pacientes puede atender en otra mañana si debe demorarse 30 minutos con cada uno? ¿Cuáles son las variables involucradas del ejercicio 22? Los pacientes y minutos. Ya, los pacientes y los minutos. 12 pacientes, 20 minutos. Ahora, se demora 30. ¿Cuántos pacientes va a atender? Veamos de qué proporción se trata. Los pacientes, los minutos, ¿aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan. Ahora, si se demora más por paciente, ¿va a atender más o menos pacientes? Más pacientes. No, menos. Si se demora más tiempo en cada paciente, va a poder atender menos pacientes. Por lo tanto, es una proporción Pero, profe, dice si se Inversa. puede demorar 30 minutos. ¿Ah? ¿Qué dice? Que le dan 30 minutos. ¿No? Correcto. No, lo que pasa es que 30 minutos con cada uno. Si primero, a ver, si un doctor se demora 20 minutos por paciente, en una hora, ¿cuántos pacientes atiende? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Ya. Y se demora 20 minutos por paciente. ¿Cuántos pacientes atiende en una hora? 3. 3. Ahora, tiene la misma hora, pero ahora se demora 30 minutos por paciente. ¿Cuántos pacientes atienden una hora? 2. 2. Por lo tanto, mientras más tiempo le dedique a un paciente, menos pacientes va a poder atender. Por eso que pasa lo siguiente, ¿ah? ¿Se dan cuenta por qué en el consultorio
atienden a más pacientes y los particulares atienden a menos? Porque en el consultorio lo miran y para afuera, ¿cierto? En cambio, el particular que cobra mucho más caro, tiene que darle más tiempo, por lo tanto puede atender menos. Entonces, espérenme, déjenme ir eliminando lo que habíamos puesto. Es inversa, ¿cierto? Al demorarse más tiempo, va a poder atender menos pacientes. Por lo tanto, se multiplica de frente. ¿Cuánto sería 12 por 20? 240. 240. El de abajo también tiene que dar 240. ¿Qué número multiplicado por 30 me da 240? 8. 8. Es decir, va a poder atender a 8 pacientes. Ya. Vamos, obviamente, a quedar hasta acá. ¿Ya? Profesor, no entendí muy bien la última. Ah, ya. Primero, déjeme volver a explicar entonces. Tenemos pacientes y minutos, ¿cierto? Ahora, 12 pacientes, es decir, él se demora 20 minutos por cada paciente. Ya supongamos, entra a Londra y el doctor la va a atender en 20 minutos. Y trabajando 20 minutos por paciente, atiende 12 pacientes durante toda la mañana. ¿Ya? Ahora, esta persona quiere demorarse más por cada paciente. Se va a demorar más minutos por paciente. Por lo tanto, se va a demorar más minutos por paciente. Pero si se demora más minutos por cada paciente, ¿va a lograr atender más o menos pacientes? Menos. Menos. Porque recuerde que si ahora, en vez de demorarse 20 minutos en atender a Londra, se demora 30, ya no va a poder atender a 12. Porque se está demorando más tiempo por cada paciente. O sea, obligatoriamente tiene que atender menos pacientes. Por lo tanto, como una aumenta y la otra disminuye, es inversa. Y la inversa se hace multiplicando de frente. Es decir, 12 por 20. Eso me da 240. ¿Qué número multiplicado por 30 me da 240? 8. 8. Por lo tanto, el doctor solamente va a alcanzar a atender a 8 personas si se demora 30 minutos por cada paciente. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces, ya, como tarea les van a quedar esos ejercicios para que le saquen, ¿cierto?, una captura de pantalla o después vean el video, lo pausan ahí, ¿cierto? Y les van a quedar estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios como tarea, que son problemas, ¿cierto?, iguales que lo que hemos estado trabajando. Bueno, vamos a quedar hasta acá, ¿cierto? Porque ya estamos en la hora. Quedamos hasta aquí. No se retire para yo poder tomar asistencia.